Buenas tardes, Marisol. ¿Listo? Listo, chicos, ahora sí estamos grabando. Entonces, hoy vamos a ver lo que se llama planificación de experimentos. La planificación de experimentos es una herramienta, hola Marisol, que utilizamos con diferentes software. Estos software, como ustedes los ven, hay algunos libres, como son R, ¿cierto? Y otros que son Stagraphics, Minitab, Origin, DesignSpares, Estadística, MATLAB, LabVIEW, entre otros software, matemáticas, entre otros. Chicos, que nos permiten utilizar la estadística como una herramienta mucho más fácil de trabajar y mucho más instantánea. Estas herramientas no solamente nos permiten desarrollar, innovar, mejorar, sino nos permiten hacer análisis de robustez mucho más completos, es decir, no de 3 variables al mismo tiempo, sino de 7, 8 o hasta más variables simultáneamente. Entonces, lo que nosotros llamamos desarrollo de procedimientos de medición, desarrollo, mejoramiento, innovación, lo hacemos por medio de una herramienta que nosotros conocemos que se llama análisis y diseño de experimentos. El diseño de experimentos, como se conoce con su sigla DOE, es un conjunto chico de técnicas que controlan el análisis de un proceso, el método o el procedimiento y nos proporcionan información para mejorarlo, estandarizarlo, cambiarlo, mejorarlo, cambiar detalles de ese método. Entonces, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, desarrollar un método, cambiar las características de un método, no tenemos un método, queremos desarrollarlo, utilizamos esta herramienta de diseño de experimentos. El diseño de experimentos es como tal una herramienta y utiliza los software que les he mencionado. No piensen ustedes que el diseño de experimentos son los software. No, el diseño de experimentos es una ciencia, es un área matemática, estadística, que se ha desarrollado con la cual nos permite desarrollar, mejorar, innovar, cambiar, hacer cambios simultáneos de diferentes parámetros, condiciones y nos permiten optimizar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros combinamos esta herramienta que se llama diseño de experimentos con los conocimientos de un proceso, entonces estamos planeando y llevando a cabo un conjunto de pruebas con el objetivo de que esas pruebas y esa herramienta, con ese conocimiento que ya obtenemos, nos generen unos datos que al ser analizados de forma estadística nos proporcionan unos resultados y nos ayudan, nos dan una herramienta para mejorar, para cambiar, para innovar. Entonces, esto que ustedes ven acá es como una secuencia, es como un diagrama de lo que hacemos con un diseño de experimentos. Entonces nosotros tenemos una hipótesis, esta hipótesis, es decir, una teoría, planteamos una teoría, esta hipótesis le aplicamos una deducción, siempre decimos posiblemente qué queremos obtener, presentamos unas consecuencias de esa posible hipótesis, eh, sacamos o extraemos, obtenemos datos, con los datos hacemos una inducción, un análisis de esta hipótesis, reafirmamos esa hipótesis, la modificamos, la cambiamos, la reemplazamos, la mejoramos, la optimizamos y volvemos a lo mismo. Volvemos con esta hipótesis y hacemos, y a este proceso que ustedes ven acá se llama un proceso de generación de aprendizaje, un proceso de conocimiento en ciclo con retroalimentación. Este ciclo de retroalimentación se llama cómo nosotros podemos mejorar, optimizar y innovar un método. Entonces, yo quiero presentarles a ustedes, chicos, y no les voy a negar ni les voy a decir mentiras, con la profesora Esperanza, denme un momentico, por favor. Con la profesora Esperanza Arenas, hemos mucho tiempo insistido en que ustedes, microbiólogos y bioanalistas, deberían tener una materia que se llama diseño de experimentos. Con la profesora Esperanza hemos pensado o habíamos pensado en subsanar un poco esta falta o esta carencia de diseño de experimentos. Entonces, esta clase de hoy es una muestra superficial de lo que es un diseño de experimentos. Yo les voy a dar un contexto de lo que es un diseño de experimentos, les voy a hacer un abrebocas a lo que es un diseño de experimentos, les voy a mostrar de forma fácil y con los conocimientos que ustedes tienen cómo ustedes pueden utilizar un diseño de experimentos y esto va a ser como una
forma muy superficial de que ustedes aprendan a valorar este tipo de herramientas y técnicas que son muy valiosas, que los ingenieros, que los microbiólogos industriales y ambientales, que los investigadores, que los científicos utilizamos para innovar, para crear, para desarrollar métodos, para cambiarlos, para modificarlos. ¿Ok? Entonces, voy a decirles cuáles son las definiciones básicas en un área de diseño de experimentos y que es importante para que ustedes lo tengan y tengan esas definiciones para que sepan en determinado momento coger cualquier libro de diseño de experimentos y aplicarlo al conocimiento que ustedes tienen. ¿Cuál es el conocimiento que ustedes tienen? Microbiología y bioanálisis, diagnóstico y criterios clínicos, ¿cierto? Entonces, este diseño de experimentos, estas herramientas se usan junto con ese conocimiento, que no es el mismo que yo tengo, chicos, que puede ser similar, que podemos hacer cosas muy similares, pero que el de ustedes es muy específico, muy valioso, así como el mío es muy específico y muy valioso, y podemos hacer cosas muy interesantes, tanto yo en la parte química, en procesos, en biotecnología, ustedes en microbiología y bioanálisis, en mejorar métodos, en desarrollo, y que el impacto de ustedes es mucho más fuerte que el que yo puedo tener, porque digamos que yo hago parte científica y lo que yo hago, digamos, tiene un impacto y ese impacto depende del proceso, ¿cierto? Pero digamos que el impacto de la ciencia de ustedes es directamente en la salud. Es el diagnóstico, son los criterios clínicos, es el diagnóstico para tomar un tratamiento médico en referencia a la salud de la población. Entonces, lo que quiere decir es que esta herramienta de diseño de experimentos, esta ciencia de diseño de experimentos, junto con las herramientas que vamos a aprender, que son muy superficiales, vuelvo y se lo repito, es como una abreboca para que ustedes sepan que hay mucho que seguir estudiando, les van a servir a ustedes como una herramienta para dar una mayor calidad, un mayor goodwill, una mayor competencia, una mayor característica que les va a ayudar a ser mejores, más competentes, más efectivos, más viables. Entonces vamos a aprender cuáles son las definiciones en las áreas básicas de diseño de experimentos. Nosotros tenemos un proceso. Este proceso puede ser un proceso químico, un proceso biotecnológico, un proceso microbiológico, un proceso como tal. Es una caja cerrada, un área de conocimiento. Esto es un espacio en el cual nosotros llamamos un proceso. Un proceso puede ser, por ejemplo, para ustedes un método de medición o un método analítico, o puede ser, digamos, un equipo, un instrumento. Un proceso para mí, ingeniera química, puede ser, por ejemplo, filtrar un fluido, por ejemplo, agua, cómo potabilizar el agua. Por ejemplo, para mí, en el área de biotecnología, puede ser producir unos péptidos con capacidad biológica. Entonces, el proceso como tal se define como el proceso al cual yo quiero afectar, el cual yo quiero analizar. ¿Qué le voy a analizar a ese proceso? Le voy a analizar factores que son controlables. ¿Qué quiere decir? Factores que yo puedo controlar, que debo controlar, ¿cierto? Factores como cuáles, como temperatura, como volúmenes de reactivos, como por ejemplo cantidades, como por ejemplo concentraciones. Son factores de entrada que son controlables y que yo, el analista, el experimentador, el instrumentador, el operario, puedo controlar. También vamos a encontrar factores no controlables. Los factores controlables generalmente son los que podemos analizar y estudiar. Tenemos factores no controlables que son aquellos que ustedes han conocido en la metrología muchas veces como las condiciones de influencia, que son condiciones que nos afectan el proceso, pero que muchas veces no podemos controlar y solo las controlamos en el momento en el que seamos capaces de controlarlo o en el que el caso de esa influencia sea tan crítica que haya que buscar la manera de controlarlo. Chicos, cualquier pregunta me la pueden hacer, ¿ok? Entonces, en este proceso van a haber unas causas, estas causas van a ser objeto de análisis, es decir, qué es lo que puede causar que este proceso cambie. Entonces, esto va a ser objeto de análisis. Cuando yo, ojo, cambio o manipulo los factores controlables, regulo, controlo los factores no controlables sobre el proceso, analizo el efecto de esos factores controlables y no controlables sobre mi proceso y obtengo unos resultados, entonces estoy diciendo que Profesor, todo esto, no se le está escuchando nada. ay, todos están igual, chicos.
Meli, yo creo que, pues porque yo escucho bien, no sé si alguien más escuche mal. No, yo también Yo también escucho bien. escucho bien. Melissa, hagamos una cosa. No te preocupes. Melissa, puedes desconectarte un poquito, volverte a conectar. Puede ser que el internet esté fallando un poco, entonces eso puede pasar. Nosotros te esperamos hasta que vuelvas a conectarte. ¿Te parece? Melissa. Ah, es que yo creo que Melissa sí tiene problemitas de internet. Melissa, bueno, ok, Melissa acabó de abandonar. Vamos a esperar, chicos, a que Melissa pueda volverse a unir. ¿Les parece? Gracias. Chicos, apenas vean a alguien a Melissa, me cuentan. O si ustedes pueden escribirle a Melissa y preguntarle si fue que se quedó sin internet, es posible que se haya quedado sin internet. Entonces, por medio del WhatsApp se pueden comunicar con ella y posiblemente nos dicen. De todas maneras, la clase está siendo grabada, ¿cierto? Eso es algo muy, muy, muy positivo, que se pueda grabar. Entonces, apenas veamos que Melissa se vuelve a conectar o si ustedes tienen la posibilidad de comunicarse con ella y que ella nos diga si se quedó sin internet, pues posiblemente puede pasar, entonces podemos seguir la clase. Profe, pues yo le estoy hablando aquí por el WhatsApp, pero parece como que no recibe el mensaje. No sé. Bueno, entonces vamos a tomar una determinación. ¿Será que seguimos la clase y si ella se conecta, ustedes me permiten adelantarle el proceso, lo que yo logre adelantar de forma rápida? Ok. ¿Sí les parece? Pues sí, profe. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, dentro de las definiciones básicas que tenemos en la ciencia de los diseños de experimentos, tenemos lo que es un experimento. Un experimento significa cómo yo hago la variación de los diferentes factores controlables y analizo los resultados. Entonces, un experimento es cuando yo planteo esos diferentes cambios, esos diferentes efectos. Ah, Melissa, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas mejor? Sí, profe, parece que pues, ya mejor, espero que sí. Bueno, Melissa, cualquier cosa me cuentas. Listo. Melissa, entonces solamente había alcanzado a adelantar algo sobre lo que es la definición de experimento. Experimentos son las diferentes combinaciones, las diferentes interrelaciones de los factores controlables, junto con el control o verificación de los factores no controlables que me causan un efecto sobre el proceso y me dan unas salidas. Entonces, un experimento completo puede ser cómo yo varío diferentes factores y eso va a ser un experimento completo. Por eso es que ustedes muchas veces escuchan a los científicos decir, hice varios experimentos y dentro de los diferentes experimentos encontré estos y estos resultados. Entonces, un experimento es cuando yo decido cambiar estos factores controlables de manera determinada o específica y mirar el efecto y cómo son los resultados de esos cambios en los factores que yo puedo controlar. Entonces, la unidad experimental para mí, la unidad experimental para mí va a ser sobre quién hago esos cambios. Entonces, por ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, un método analítico y para mí el método analítico, en el método analítico yo voy a medir glucosa en sangre, entonces para mí la unidad experimental es la sangre en la cual yo voy a medir esa glucosa. Entonces, esa sangre en la cual yo voy a medir esa glucosa por medio de un método analítico, yo tengo unas variables que son de entrada, unas variables, unas condiciones de influencia que no controlo y voy a tener unas respuestas, unos mensurandos que me van a dejar analizar qué pasa si yo varío estos factores o estas variables de entrada. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están entendiendo? Melissa, ¿me entendiste? Sí, profe, muchas gracias por estar ahí pendiente. Tranquila. Entonces, vamos a tener unas Profe, variables. qué Dime, pena. Juan José, dime. Eh, entonces la unidad experimental sería finalmente, pues como eh, ese analito sobre el cual se va a analizar esos cambios. El analito no tanto, más que todo como la matriz, porque a una misma unidad experimental tú le puedes analizar diferentes cosas.
¿Sí me entiendes? Es decir, tú puedes en sangre analizar diferentes mensurandos, entonces la unidad experimental es como la matriz en la cual tú puedes analizar diferentes cambios. Ahora, vamos a mirar que el experimento es el que me define qué le analizo a esa unidad experimental. ¿Sí me entiendes? Sí, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, resulta que cuando estamos haciendo un diseño de experimentos, nosotros podemos hacer ciertas preguntas y en esas preguntas, por ejemplo, cuáles características de calidad se van a medir. En el caso de ustedes, qué es lo que yo quiero obtener, qué es lo que quiero medir, cuáles son los factores o las variables de entrada, ¿cierto? Que yo debo incluir, que debo analizar, que debo cambiar, que debo manipular. ¿Qué niveles de cada factor debo utilizar? Entonces vamos a establecer qué son los niveles. Los niveles, chicos, es muy sencillo. Los niveles en diseño de experimentos es en los diferentes valores de una variable que ustedes analizan. Por ejemplo, si estamos en un método analítico y queremos cambiar el volumen, entonces el volumen lo podemos cambiar en 3, 4 o 5 niveles. ¿Qué significa? Si yo digo que yo voy a dar 3 niveles para cada variable de entrada, entonces 3 para el volumen, 3 para la concentración, 3 para la temperatura, entonces yo voy a tener 3 niveles de concentración, 3 niveles de temperatura, 3 niveles de volumen. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, un ejemplo de 3 niveles de concentración? Un nivel de concentración de glucosa sería 5. Un nivel de concentración, por ejemplo, si yo voy a alimentar una bacteria con una cantidad de glucosa, yo podría decir, voy a ponerle 5 gramos sobre litro de glucosa, luego le voy a cambiar a otro nivel, es decir, a otra concentración, 10 gramos por litro de glucosa por litro como nutriente o fuente de carbono a la bacteria, y luego digo, no, entonces yo quiero mirar qué pasa si le pongo 15. Entonces tengo 5, 10, 15, son 3 niveles, es decir, 3 valores diferentes para una misma variable de entrada. ¿Entendieron qué son los niveles, chicos? Sí, profe. Entonces, cuando yo tengo esos diferentes niveles de los factores controlables y interacciono los diferentes niveles de varios factores o varias variables de entrada, entonces a eso le voy a llamar un tratamiento. ¿Qué quiere decir? La unidad experimental es sobre quién hago el experimento, ¿cierto? El experimento puede ser una combinación de muchos tratamientos. Un tratamiento es una combinación, una interrelación de factores, de variables de entrada, de factores no controlables verificados y su respectiva respuesta. ¿Qué quiere decir? Un tratamiento puede ser cuando yo hago un volumen de 5, una concentración de 10 y una concentración, temperatura y una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, eso es un tratamiento. Entonces, un tratamiento y voy a mirar ese tratamiento, cómo influyó en mi unidad experimental, cómo influyó y qué respuestas me da. Y esto que yo hago acá de cambiar estos diferentes, es decir, la combinación de las diferentes variables de entrada se llama un tratamiento. ¿Entendieron, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Y tenemos unos factores o unas definiciones muy comunes que ustedes ya las conocen, como son el error aleatorio, que es la que me caracteriza la precisión, y el error sistemático, que me caracteriza la veracidad. ¿Ok? Y que los dos en sí nos caracterizan la exactitud. Igualmente, aquí lo único que vamos a ver diferente es la forma en cómo conocemos a esos diferentes valores, y que ustedes ya lo han hecho de otra forma. Ahora, la siguiente pregunta y la última, que es muy importante: ¿cuál diseño de experimentos es el adecuado? Y eso se viene a responder con la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. Resulta que cuando yo tengo un diseño de experimentos, yo voy a tener voy a tener una unidad experimental, es decir, un proceso. A esa unidad experimental, yo voy a tener diferentes factores. Por ejemplo, son las variables de entrada, que son las que se pueden controlar. Entonces, por ejemplo, acá tengo diferentes: temperatura, tiempo, contenido, humedad, tiempo de ciclo, que son las que yo puedo controlar. Si yo no las puedo controlar, entonces ellos son factores no controlables, es decir, son variables que no se pueden controlar, pero que debo verificarlas, que debo registrarlas, como ustedes ya lo saben. Que voy a tener unos factores de ruido, es decir, que son difíciles de controlar, como son variables de influencia u otras variables que son inherentemente de la matriz,
inherentemente del proceso que estoy analizando, y voy a obtener unas respuestas, y estas respuestas son las que me van a dar como la característica o me van a dar la capacidad de analizar estos factores o el cambio de ellos, cómo afecta esta respuesta. Entonces, de aquí en adelante van a conocer una definición que se llama el principio del bloqueo. Disculpen, chicos. Denme un minuto, por favor. Lo siento, chicos, muy bien. Entonces, les voy a enseñar qué es lo que es un principio de bloqueo, pero se los voy a compartir en palabras de lo que ustedes conocen, chicos. El principio de bloqueo no es nada más y nada menos cuando yo bloqueo o cuando yo controlo estrictamente una variable, porque esa variable es demasiado influyente y por lo tanto me afecta a mis variables de respuesta. ¿Qué significa un principio de bloqueo? Por ejemplo, me voy a devolver a lo que ustedes conocieron como el ensayo de robustez. En el ensayo de robustez, chicos, ustedes establecieron cómo era el efecto de una variable o el cambio de o la variación de una variable sobre el resultado, sobre el mensurando. Entonces ustedes definían si ese efecto era grande o si ese efecto era significativo, y si ese efecto era significativo, ustedes tenían que hacer una declaración en la cual le indicaban a la persona que iba a reproducir ese método analítico que esa variable no se podía cambiar o que esa variable era una variable de cuidado y que por lo tanto no la debían tocar. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, en diseño de experimentos, el principio de bloqueo significa que hay factores de entrada, lo que nosotros conocemos como factores controlables o variables de entrada que me pueden afectar ostensiblemente el resultado. Entonces, yo puedo aplicar un principio de bloqueo que significa volverlas constantes. O hay otra forma de principio de bloqueo en el diseño de experimentos que significa bloquear diferentes, ojo lo que voy a decir, que significa bloquear diferentes tratamientos para poder analizar esos diferentes tratamientos, cómo afectan mi resultado. ¿Qué significa? ¿Qué significa un principio de bloqueo? Por ejemplo, si yo quisiera decirle, voy a mirar estas variables de entrada, cómo me afectan a los hombres y en diferencia, cómo me afectan a las mujeres, entonces hago un principio de bloqueo donde los dos sean totalmente independientes. Entonces, las variables de entrada que aplico para los hombres van a darme un resultado y esos resultados los voy a analizar independientemente de las variables o de los efectos de esas variables sobre las mujeres. Entonces estoy aplicando un principio de bloqueo porque no quiero que las dos variables se me relacionen como un efecto sobre la población, sino que quiero mirar cuál es el efecto sobre los hombres y cuál es el efecto sobre las mujeres. Entonces yo hago un principio de bloqueo, es decir, bloqueo, hago de cuenta que ellos no se interrelacionan o hago que los valores de una de las mujeres sea de un valor y los de los hombres sean de otro valor, pero hago que lo que quiere decir es que no se interrelacionan entre ellos. ¿Fue claro lo que les acabo de decir? Y ambos se llaman principios de bloqueo. ¿Entendido, chicos? Muchachos. Profe, Profe, sí, perdón. pues si me podría explicar de nuevo esa parte ¿El bloqueo de tratamientos o el de bloqueo de tratamientos, ¿no? variables? El de tratamientos. El de tratamientos, muy bien. Por ejemplo, Michael, habrá momentos en los que tú necesites mirar cuál es el efecto sobre los neonatos versus el resto de la población. Entonces, cuando tú quieres hacer el análisis solamente sobre neonatos, vas a tener que establecer solamente variables para los neonatos. Entonces, vas a bloquearlo versus las otras muestras. Entonces, a eso le vas a llamar bloqueo porque no vas a hacer que ellas se interrelacionen, sino vas a analizarlos de manera independiente. Entonces, una cosa es los efectos y las variables de entrada para los análisis de los neonatos versus los análisis que tú vas a hacer para el resto de la población, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, tercera edad.
¿Sí me entiendes? Es decir, estás aplicando un principio de bloqueo que ayuda a que tú analices cómo unos parámetros se estandarizan eso se llama estratificación, para un estrato, para un conjunto de las muestras de la población. Ah, ok. Juan José, te escucho. Profe, entonces este principio de bloqueo para tratamiento sería como más amplio, pues porque según veo, entonces se pueden evaluar como más parámetros, pero de una población más reducida, no de todo un conjunto. Juan José y Michael, yo quiero que ustedes me digan algo. Ustedes recuerdan, chicos, que ustedes vieron bioestadística, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí. Exacto, chicos. En bioestadística, yo no sé, yo lo único que he dictado es estadística. A mí me parece que la bioestadística es una rama muy pequeña de la estadística, entonces a mí me gusta más dictar estadística que bioestadística, aunque la bioestadística también es muy importante porque es aplicada a la ciencia de ustedes y a la ciencia mía, lo que yo hago. Sin embargo, cuando ustedes vieron bioestadística, ustedes se dieron cuenta que habían formas de analizar los diferentes datos y se podía hacer por estratificación, es decir, por grupos de la población, o en una muestra se podían sacar diferentes muestras representativas. Entonces, cuando hablábamos de la estratificación, significaba que nosotros en estadística o en bioestadística significábamos que estratificábamos, es decir, analizábamos diferentes muestras de la población para sacar diferentes análisis. Entonces, yo puedo hacer, cuando hablo del principio de bloqueo, el principio de bloqueo es tan amplio que yo puedo, digamos, espérenme un momentico, eso quiere decir que el principio de bloqueo es tan amplio que yo puedo bloquear diferentes tratamientos para mirar el efecto sobre parte o un subgrupo de la población de las muestras. ¿Sí me entiende, Juan José? Sí. Entonces, eso quiere decir, chicos, que el principio de bloqueo significa yo cómo analizo o cómo bloqueo. Por ejemplo, cuando yo hago el principio de bloqueo, cuando hablo de una variable de influencia que puede ser significativa y que puede causar cambios significativos sobre mis mensurandos, hablo de bloqueo porque lo que hago es asegurarla. Hago bloqueo porque lo que hago es volverla constante. Es decir, hacer que se controle de manera estricta para que su variabilidad no me afecte el mensurando. Entonces, en este caso, cuando hablo de estratificación o de partes de grupos, ya te voy a dar la palabra, Juliana, cuando hablo de partes de muestras o partes de grupos de las muestras de una población, estoy hablando de cuando quiero analizar, por ejemplo, cuál es el efecto en una mujer, en las mujeres, cuál es el efecto en los niños, cuál es el efecto en la tercera edad. Entonces, hago unos bloqueos para que las respuestas sean analizadas por aparte. ¿Sí me entienden? Juliana, dime lo que me quieres preguntar. Profe, entonces desde el principio del bloqueo también se podría entender como, pues como silenciar una de esas variables o no silenciarla, sino solamente, como dice usted, controlarla a tal punto de que no influya como en esa respuesta. Exacto, eso es. Es decir, que haya cosas que queden constantes, que sean totalmente controladas para que me permita analizar, para que me permita hacer un criterio, tomar un criterio, una determinación sobre ese tratamiento teniendo esos efectos constantes. Exactamente. ¿Quedó más claro, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Michael, Juan José, ¿quedó más claro ahora? Yo creo que ahorita más adelante lo vamos a entender mejor. Sí, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, como ya miramos lo que es el principio de bloqueo, vamos a mirar, por ejemplo, esto en un ejercicio. Y eso es lo que vamos más o menos a mirar. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo les traigo a ustedes un ejercicio, ¿cierto? Es un ejercicio. Ustedes también me pueden por ejemplo, proponer otro ejercicio si ustedes quieren. Yo quiero, en el ejercicio que vamos a hacer en este diseño de experimentos, acá no nos hace falta, les voy a mostrar un poquito más adelante, chicos, todo lo que nos hace falta y que les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta por qué voy a establecerles desde entrada el ejercicio. Entonces, voy a leerles el ejercicio y a este ejercicio le vamos a aplicar lo que vamos a aprender hoy sobre diseño de experimentos. Miren lo que dice acá. Se va a validar el procedimiento para el valor de la creatinina en un paciente masculino de 55 años. Entonces, a mí me pueden decir,
Primero, busque el procedimiento con el cual se cuantifica la creatinina. Es decir, ustedes pueden tener diferentes procedimientos. Ah, profe, yo puedo cuantificar la creatinina por el método de Jaffe. Ah, profe, yo puedo cuantificar la creatinina por un método enzimático. Ah, profe, yo puedo cuantificar la creatinina por un método colorimétrico, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque los que he nombrado son colorimétricos, ¿ok? Sino que estoy dando ideas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es buscar el procedimiento con el cual se cuantifica la creatinina. Sería lo primero que debíamos hacer. Lo segundo, deberíamos analizar los interferentes en ese método, es decir, la calidad de la muestra, el proveedor de los insumos, las sustancias orgánicas que en la muestra biológica me pueden causar una interferencia en la cuantificación de la creatinina, entre otras cosas. Tercero, proponemos las soluciones que se deben tener en el procedimiento para que se pueda llevar a cabo el análisis de creatinina. A mí, el proveedor del kit o de los insumos químicos me va a dar un procedimiento por medio del cual yo debo cuantificar la creatinina. Sin embargo, yo puedo proponer las soluciones que se deben tener en el procedimiento para poder llevar a cabo este análisis. Es decir, yo puedo hacer algunos cambios, ¿ok? La mayoría de veces en clínica, es decir, en el laboratorio de biodiagnóstico y bioanálisis, dice que debo ceñirme al procedimiento del proveedor, es decir, a lo que el proveedor me dice cómo debo utilizar el kit para poder obtener la cuantificación de creatinina. En ese caso, esto no está tan abierto. Y dice, 4, gestiono los riesgos que conlleva el poder cuantificar la creatinina en el laboratorio, es decir, qué puede causar que yo esto cambie, qué riesgos puedo tener yo al cambiar esos métodos o al utilizar un método diferente o al no hacer el método que me proporciona el proveedor. Entonces gestiono los riesgos. Quinto, establezco la unidad experimental. De esa unidad experimental yo planteo una hipótesis, por ejemplo, yo voy a medir la creatinina en sangre, voy a medir la creatinina en orina, y en esa creatinina en orina, entonces yo espero poder determinar la concentración de creatinina, entonces estoy estableciendo una hipótesis o un interrogante, en este caso no sé si la podré medir, miro cuáles son los factores, es decir, las variables de entrada que yo puedo controlar, cuáles son las que no puedo controlar, variables de influencia, y miro cuál es la variable de respuesta, que dependiendo de la hipótesis, en este caso, la cuantificación, es decir, qué valor de creatinina puedo obtener, entonces, dependiendo, analizo la variable de respuesta. Esto es un ejemplo de lo que podríamos hacer con un método de laboratorio que ya esté, digamos, armonizado, porque creatinina no están normalizados, un método que esté armonizado y con el cual yo pueda hacer diferentes cambios. Es un ejemplo. Hasta aquí vamos bien. No he colocado absolutamente ningún ejercicio, simplemente estoy analizando una forma en la que ustedes podrían hacer un procedimiento de diseño de experimentos para mejorar, optimizar o cambiar o modificar un método de medición. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Entonces, lo que dice las etapas de un diseño de experimentos es, un diseño de experimentos es un arreglo, una interacción entre diferentes parámetros de entrada que yo debo planear y ejecutar. Entonces, para planear y ejecutar un diseño de experimentos, lo primero que tengo es que entender y delimitar el problema u objeto de estudio. Eso quiere decir que si la profesora ahorita me habló de que yo quiero cuantificar la creatinina, entonces lo primero que tengo que entender es, hombre, ¿qué es lo que voy a hacer? Y delimitar el problema. O solamente quiero cuantificar creatinina, o en esa muestra puedo cuantificar otras cosas, o qué otro objeto de estudio yo voy a plantearme. Si en este caso solamente voy a cuantificar la creatinina, entonces para mí la delimitación del problema ya está arreglada. Voy a cuantificar creatinina y me voy a dedicar solamente a ese mensurando. Entonces, elijo las variables de respuesta, que en este caso es la concentración de creatinina o la cantidad de creatinina en un tiempo determinado, y verifico que se mide de manera confiable y controlada. ¿Qué quiere decir? Busco un método que ya me brinda una confiabilidad y que ya sea reconocido o que por lo menos se haya sido publicado y que de manera confiable yo pueda decir que me sirve para lograr ese mensurando o darle respuesta a ese problema que me planteé. Luego determino qué factores deben analizarse, es decir, cuáles son los que yo puedo cambiar, modificar,
cuáles son los factores o las variables de entrada que yo puedo afectar de acuerdo con la influencia que tienen sobre la respuesta. Es decir, es que si yo cambio la temperatura, entonces la reacción no se lleva a cabo, entonces la cuantificación no va a ser posible. Entonces, la temperatura es una variable que yo puedo analizar cómo me afecta, y entre otras cosas. Luego selecciono los niveles de cada factor. Es que si yo sé que la temperatura me afecta al ensayo de la creatinina, entonces yo puedo analizar esos diferentes niveles. Entonces voy a analizar la temperatura en 10 grados Celsius, la temperatura en 20 grados Celsius y la temperatura en 30 grados Celsius. Entonces selecciono el número de niveles en la que voy a analizar cada factor o cada variable de entrada, y lo más importante, escojo el diseño de experimento adecuado a los factores que concluí que necesito analizar y al objetivo del experimento. Ahora, ¿cuántas repeticiones se harán para cada tratamiento? Eso depende, chicos, del tiempo, del costo y de la precisión deseada. ¿Qué significa? Hombre, si un diseño de experimentos yo quiero muchas repeticiones, lógicamente el tiempo va a ser directamente proporcional al número de repeticiones, y lógicamente, de acuerdo al número de repeticiones, si las repeticiones son amplias, abundantes o numerosas, pues la precisión va a ser mayor. Ustedes ya lo saben. Ustedes que son analistas, que son expertos en métodos analíticos, ustedes saben que a mayor número de datos, mayor precisión, o por lo menos menos duda, menos variabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tiempo y la precisión son directamente proporcionales a esas repeticiones. Ahora, el costo. Hombre, pues si yo tengo un análisis a ver, ¿qué análisis son costosos? Yo tengo un análisis de inmunoglobulina E. Hombre, y esa inmunoglobulina E no la miden en todas partes porque es que medirla no es tan fácil. Entonces, esto va a ser un experimento que si yo decido que las repeticiones son muchas, el costo es muy alto, entonces yo necesito que este costo no me afecte, por lo tanto, debo analizar cuántas repeticiones para mí son viables, son fiables, me permiten dar una precisión deseada, pero no me arriesgan el costo del experimento. ¿Hasta aquí vamos claros, chicos? Entonces, yo selecciono los niveles, escojo el DOE adecuado, que sea adecuado a la cantidad de variables y al objetivo que quiero lograr, y decido cuántas repeticiones de acuerdo al tiempo, el precio y la precisión deseada. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Juan José, te escucho. Pero me perdí en la parte de que seleccionamos el DOE adecuado, pues. No entiendo. Pues hay Juan como José, varios. sí, señor, ya te los voy a decir. No he llegado allá, ya te los voy a decir, ¿ok? No te preocupes por eso, que ya te voy a decir cuáles son los DOE que hay, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahora vamos sabiendo que yo selecciono los niveles y un DOE que es adecuado a esos factores y a ese objetivo que yo quiero lograr. ¿Hasta aquí hay alguna otra pregunta? Ya saben que ya les voy a mostrar los DOEs. Por eso ahorita me adelanté y les mostré que hay diferentes DOEs, que son estos, ¿cierto? Son estos. Pero no quiero llegar hasta allá hasta que miremos cómo son las etapas y la ejecución. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Entonces, si ya hemos entendido hasta ahí, entonces nosotros, ustedes, ojo microbiólogos, yo siempre lo voy a decir, los microbiólogos, solamente por el hecho de ser microbiólogos, se llamen bacteriólogos, se llamen como se quieran llamar de manera análoga, ustedes son expertos en hacer planeación, porque ustedes se vuelven expertos porque si ustedes no aprenden a planear, se les daña todo un experimento. Ustedes son de las poquitas carreras, chicos, que si ustedes no planean y lo hacen estrictamente bien planeado, ustedes pueden afectar un día completo de trabajo, porque necesitan estos sistemas estériles, porque necesitan características diferentes, ¿cierto? Entonces, si yo no planeo bien, entonces ese quinto paso que nosotros necesitamos en un diseño de experimentos para ustedes es muy fácil, porque ustedes planean, organizan, ¿cierto? Y detallan todo lo que necesitan para hacer ese análisis sobre la unidad experimental y sobre el experimento que han diseñado. Entonces se planea y se organiza. ¿Qué quiere decir a nivel experimental? Hombre, miro todo lo que necesito, cuántos insumos, qué necesito, si hay cosas que tienen que ser estériles, si yo tengo los insumos completos, si el equipo está calibrado, si todo lo que necesito está al día. ¿Hasta ahí vamos bien? Y sexto, realizo el experimento.
Esas son todas las etapas de un diseño de experimentos. ¿Se diferencia en algo de la manera que ustedes están acostumbrados a llevar a cabo un método analítico? Hay una sola diferencia. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay una sola diferencia con lo que ustedes están acostumbrados a hacer. ¿Cuál es? ¿Quién se arriesga? En todo lo que les he mostrado hay una sola diferencia. Las definiciones son propias del diseño de experimentos, pero no se diferencian con lo que ustedes ya saben, con lo que ustedes ya conocen. Pero hay una sola diferencia, y creo que Juan José me la puede responder, pero hay una sola diferencia en todo lo que ustedes han visto aquí, que no lo han hecho en otras. Es decir, hay una sola cosa que ustedes no han hecho. De resto, todo lo han hecho. ¿Cuál es, chicos? Pensaría yo, profe, de pronto que sería como esa selección de ese diseño de experimento. Así de sencillo. Ustedes lo que van a hacer diferente es que aquí van a aplicar unas herramientas que se llaman diseño de experimentos. Así de sencillo. ¿Hay alguna pregunta? Que todavía no sabe cuáles son, pero ¿hay alguna pregunta? Eso es lo único que se diferencia. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Profe, yo tengo una pregunta, de acuerdo a la selección de niveles. Claro, dime. Si digamos tengo 4 factores Ujú. y voy a establecer, digamos, 3 niveles, ¿tengo que establecer 3 niveles por cada factor o puedo jugar con eso? 2 niveles para un factor, 3 para otro. Michael, qué pregunta tan interesante. Ahorita que les dé los does adecuados, te vas a dar cuenta que hay formas de que con el DOE yo especifico cuántos niveles puedo analizar de cada factor. ¿Ok? Listo, profe. Perfecto, pero muy buena pregunta, porque eso es algo que nosotros siempre deberíamos poder definir, ¿ok? Poder definir. Sí, profe, lo Excelente. decía, perdón, lo decía porque, digamos, variar, digamos, la temperatura, listo, yo la varío y no tiene, digamos, muchos costos, digamos, no sé. Mucha Pero variar, ciencia. digamos, la concentración sí me puede llevar a más costos. Exactamente, muy bien. Digamos que sí, digamos que sí. Vamos a ver esto, Michael, cómo seguimos. Listo. Vamos a darnos un poquito de tiempo para poder analizar lo que me estás diciendo. Chicos, voy a traer un poquito de agua. Les pido un minutico, por favor, otra vez. Listo, chicos, qué pena con ustedes. Chicos, lo que pasa es que yo soy un poco asmática y cuando hacen tiempos muy fríos me empiezo como a afectar del asma, pero bueno, por eso es que estoy como tosiendo un poco. Muy bien, chicos, entonces vamos en las etapas. Entonces, cuando yo he cumplido y ejecuto los experimentos, con los resultados que obtengo de ese análisis de experimento, que es un arreglo donde interactúan todas mis variables de entrada para obtener unas variables de salida que me permitan analizar. ¿Qué significa analizar? Significa que yo tomo los resultados y analizo esos resultados, esas diferencias, esos efectos que me causó. Y lo normal es que los diseños de experimentos lo hacen por una técnica muy usada, unas técnicas, herramientas estadísticas, dentro de las cuales la más usada se llama el análisis de la varianza. ¿Qué significa? Hombre, ¿qué tan significativa es la variabilidad cuando yo hago un efecto y versus el otro? Entonces ustedes dirán, profe, pero es que entonces el diseño de experimentos es como aplicar estadística. Estamos de acuerdo. Entonces, la base de un diseño de experimentos es matemáticas, estadística, pero ojo con lo que les voy a decir, nunca, nunca la podría utilizar si yo no tengo un conocimiento previo de lo que quiero someter a, a tratamiento, es decir, de lo que yo quiero afectar con ese diseño de experimentos. Entonces, la técnica más usada que utiliza el diseño de experimentos no es la única, es el ANOVA. Hay otras técnicas que utiliza, hay otros experimentos que utiliza, otras herramientas estadísticas que utiliza, pero una de las más utilizadas es el análisis de varianza, es decir, qué variación me ocasiona o qué variabilidad me ocasiona esos cambios en estas diferentes variables de entrada.
Y con ese análisis yo hago una interpretación que ustedes lo llaman como dar un criterio, dar un mensurando, dar un resultado y dar un análisis, una conclusión, que en este caso, chicos, va a ser muy fortalecido o va a ser muy fuerte porque va a tener una base estadística muy fuerte que me va a dar pie a una confiabilidad de que lo que yo estoy pudiendo concluir, analizando, interpretando, es estadísticamente muy significativo o muy representativo para lo que yo estoy, para el análisis o el experimento que yo estoy realizando. La pregunta es, ¿por qué? Porque los diseños de experimentos se basan en interacciones estadísticas para poder darme unos resultados y unas conclusiones. Entonces yo analizo con la fortaleza de que el diseño de experimentos todo lo hace en base a herramientas estadísticas, a tratamientos estadísticos. Entonces analizo los resultados, esos resultados se analizan con una herramienta estadística y eso me da pie a una interpretación con una base muy fuerte, una base muy sólida estadísticamente o estadística. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, les voy a mostrar, muchachos, que después de que yo hago esas conclusiones, entonces decido qué medidas debo implementar para utilizar, para generalizar, para usar esos resultados, o si esas conclusiones me dan pie a que debo volver a hacer mejoras, a volver a validar, a volver a hacer cambios. Si me dan pie para saber que puedo disminuir el rango, aumentar el rango de esos cambios. Entonces, ¿qué requerimientos necesita un analista o una persona para utilizar un diseño de experimentos? Lo que necesita un analista es experiencia, conocimientos técnicos y prácticos. ¿Qué es lo que quiero decir? Chicos, cuando uno utiliza un diseño de experimentos, el conocimiento estadístico no es vital, porque la herramienta de diseño de experimentos la tiene programada. Entonces, yo lo único que necesito para mí no es importante saber cómo se hace un análisis de varianza, sino cómo se concluye con ese análisis de varianza. Entonces, un conocimiento estadístico no es importante. En este caso, cuando yo hago diseño de experimentos, pesa más la experiencia, el conocimiento técnico y práctico que yo tenga de lo que quiero analizar. En este sentido, es muy fácil porque yo les puedo decir, chicos, si ustedes no saben estadística, listo, ustedes aprenden cómo a partir de los resultados de un diseño de experimento ustedes pueden concluir y pueden analizar. Pero si ustedes no saben cómo las variables pueden afectar, qué es lo que ustedes quieren lograr, cómo es el método analítico, qué es lo que ustedes esperan con el método analítico y no saben hacer el método analítico, no tienen nada. En conclusión, en los diseños de experimentos, el conocimiento estadístico no es importante, lo importante es lo que ustedes ya tienen. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Y para terminar, es importante, denme un momentico, por favor. Chicos, y para terminar, lo importante es reconocer la diferencia entre la significancia estadística y la importancia práctica. ¿Qué significa? ¿Qué significa la significancia estadística y la diferencia con la importancia práctica? Chicos, ustedes con diseños de experimentos, van a obtener resultados que dicen, hombre, este resultado es significativo estadísticamente. Pero si ese resultado no tiene una importancia práctica, es decir, una aplicabilidad, no sirve para nada. Entonces, si usted no tiene experiencia, conocimiento técnico, práctico, y no sabe que el resultado que le vota es aplicable o no aplicable, no hacemos nada. Entonces, usted puede decir, yo puedo meter un modelo, sacar un modelo de un diseño de experimentos y decir, el modelo, y así se construyen muchos artículos de investigación, chicos. En investigación se hacen modelos estadísticos con herramientas estadísticas
con software como R, LabVIEW, MATLAB, que tienen una significancia estadística muy alta. Entonces usted dice, ay, es que el ajuste a la curva del crecimiento de la bacteria me dio 0,9999999999. Pero resulta que la bacteria, a las condiciones en las que se hizo, así se haya logrado esa significancia estadística, no sirve, no se puede, porque la bacteria no resiste. Entonces, si ustedes no entienden la diferencia entre lo que es encontrar un resultado que tenga significancia estadística y si es importante prácticamente, o es decir, si tiene aplicabilidad, no hacemos nada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Como conclusión, el conocimiento que ustedes tienen es más vital que lo que van a aprender en este momento, aunque es importante, aunque es una herramienta interesante, es más importante lo que ustedes ya tienen, ese bagaje, ese conocimiento que hasta este momento ustedes ya tienen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro del diseño de experimentos hay unos principios básicos de cualquier diseño de experimentos y es lo siguiente. Cuando hacemos un diseño de experimentos, aleatorizamos los datos. ¿Qué quiere decir? Hacemos que ellos sean independientes, que su efecto sobre el tratamiento sea independiente, es decir, que yo no afecte o no busque sesgar esos efectos para obtener un resultado. Entonces, aleatorizo mis tratamientos para que sean independientes, para que cuando yo haga el análisis no sean unos resultados sesgados. Tiene un principio que es la repetición. Hombre, yo necesito que sea confiable, necesito medir la variabilidad, necesito poder estimar la veracidad y la precisión. Entonces, las repeticiones son muy importantes. Ahora, ¿quién me va a decir cuántas repeticiones? Vamos a ver ahorita dentro de los diseños de experimentos cómo me dice cuántas repeticiones yo puedo obtener. ¿Ok? Lo mínimo que yo sé, con lo que ustedes saben, chicos, en su formación, es que lo mínimo que uno debe tener son mínimo tres repeticiones o 3 réplicas, como mínimo. Ahora, van a encontrar ustedes en la vida que hay análisis que no se puede obtener sino un solo valor. Hombre, pero esos análisis en los que no se puede obtener un solo valor son muy escasos, son muy costosos y tiene que ser algo, mejor dicho, demasiado raro, ¿cierto? O exorbitante en la vida para que yo no lo pueda hacer sino una sola vez, ¿ok? Y el bloqueo, chicos, el bloqueo. El hecho de que yo pueda bloquear diferentes análisis, diferentes tratamientos para yo poder obtener y hacer un buen análisis, ¿ok? Entonces, siempre que yo voy a aplicar un diseño de experimentos, tengo unos supuestos fundamentales que debo aceptar por convención, así como en la metrología, yo compro un material de referencia, verifico su homogeneidad, verifico su estabilidad, pero debo aceptar por convención que ese material de referencia o control, como ustedes lo conocen, me da un valor verdadero, un valor que me representa el valor verdadero. Entonces, en los diseños de experimentos hay unos supuestos fundamentales que yo tengo que suponer que cada vez que yo hago un diseño de experimentos, los estoy cumpliendo. ¿Cuáles son? Que la variable respuesta, como es independiente, como no es sesgada, yo la aleatoricé, su respuesta se va a distribuir de manera normal, de forma normal. Es decir, que va a ser una campana de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente supuesto que voy a aceptar es que la variable respuesta tiene una varianza constante. ¿Qué quiere decir? Que los tratamientos tienen una variabilidad similar. ¿Por qué? Porque voy a suponer que yo lo voy a hacer yo mismo, que voy a tener la misma capacidad, que voy a tener la misma habilidad y por lo tanto la varianza entre ellos, para mí en la respuesta va a ser constante. Listo, Juliana, no te preocupes. Muchas gracias por asistir. Y el tercer supuesto, y como ya lo habíamos dicho, como aleatorizamos, que son independientes entre sí, que yo no los modifiqué. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí me han entendido? Entonces doy varianza constante, distribución normal e independencia. Son los 3 supuestos que debo tener en cuenta cuando hago un diseño de experimento. Debo aceptarlo y debo después verificarlo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto.
Entonces, les voy a contar que los diseños de experimentos se clasifican y se seleccionan de acuerdo a diferentes características que yo quiero lograr. Se clasifican de acuerdo al objetivo que yo tengo del experimento, se clasifican o se usan o se escogen de acuerdo al número de factores que quiero analizar, y ahí voy a responder la pregunta que hizo Michael, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero yo del experimento? ¿Qué quiero analizar yo del experimento? ¿Qué número de factores yo voy a analizar? ¿Cuántas repeticiones, es decir, el número de niveles? ¿Qué número de niveles yo quiero probar de cada variable, de cada factor, que me dé una buena análisis, una buena conclusión? Los efectos que interesa investigar, relación factor-respuesta, es decir, cómo esos diseños de experimentos me dan una buena interrelación entre la variable de entrada y la variable de respuesta, es decir, me ayudan a estimar el efecto, y hay experimentos que me minimizan el costo, el tiempo y la precisión. Es decir, así como me minimizan el costo, me minimiza la precisión. Así como me aumenta el costo, me aumenta la precisión. Así como me aumenta el tiempo, me aumenta la precisión. Entonces, también dependen del costo, tiempo y precisión deseada. Lo importante, chicos, es que los diseños de experimentos no son independientes entre sí, ya que si yo cambio un diseño de experimentos, cuando cambia una variable, cuando cambia un diseño de experimentos, yo digo que estoy cambiando el diseño de experimentos por completo. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que yo cambio una variable en un tratamiento, estoy cambiando el diseño de experimentos. Cada vez que cambio el diseño de experimentos, estoy modificando alguna de estas cosas que me ayudó a clasificar cuál de esos diseños de experimentos debo utilizar. Entonces, chicos, ¿qué significa el objetivo del experimento? El objetivo del experimento es el criterio de yo cómo clasifico ese diseño de experimento o los diseños de experimentos, y hay algo muy útil para poder clasificarlos, y es de acuerdo a lo que yo necesito lograr con esos diseños de experimentos. Entonces, les cuento que hay diseños de experimentos para comparar entre dos o más tratamientos. ¿Qué significa? Cuando yo quiero comparar dos métodos analíticos, o cuando yo quiero comparar dos instrumentos, o cuando yo quiero comparar dos matrices, o cuando yo quiero comparar dos experimentos como tal. ¿Estamos de acuerdo? Para comparar dos o más tratamientos. O cuando quiero comparar el tratamiento para mujeres y el tratamiento para otra parte de la población. Hay diseños de experimentos, chicos, para estudiar el efecto de varios factores sobre la respuesta. Estos diseños de experimentos que estudian el efecto el efecto de varios factores sobre la respuesta se parece a lo que ustedes hicieron en la robustez. ¿Cuál es la diferencia, chicos, con estos dos? Que en la robustez lo hicieron ustedes con 3 variables simultáneamente. Cuando tú haces un diseño de experimentos, puedes afectar 11, puedes afectar 12 simultáneamente, y el diseño de experimentos te va a permitir analizar el efecto. Claro está, tú debes saber que entre más factores tú pongas a variar, más difícil va a ser lograr como la conclusión de una sola variable, el efecto de una sola variable. Ahora, hay unos DOEs para determinar el punto óptimo y se llaman diseños de experimentos para optimización. Entonces, hay DOEs que determinan el punto óptimo de operación de un proceso. ¿Qué quiere decir? Usted ya tiene un proceso y usted quiere optimizar el costo, entonces utiliza este. Usted quiere optimizar el tiempo, utiliza este diseño de experimentos. Usted quiere lograr el mejor valor de la temperatura, entonces utiliza el de optimización. Quiere lograr el mejor valor de la concentración. No cómo analizar entre diferentes valores, sino cuál es el mejor valor de la concentración que usted puede probar. Entonces utiliza diseño de experimentos de optimización. Chicos, hay diseños de experimentos para la optimización de mezclas o composición. Este diseño de experimentos de optimización de mezclas o composición son muy utilizados en la industria alimenticia, en la industria de productos. ¿Qué significa? Yo voy a aplicar una mezcla, por ejemplo, como la mezcla óptima para que el concreto salga con las mejores características. Entonces, aplico este DOE que se llama optimización de mezcla o de composición.
Entonces se utilizan en la industria de alimentos, en la industria de los productos químicos, en la industria de los productos farmacéuticos, y estos son los DOEs utilizados por ellos. Ahora, digamos que ustedes un día dijeron, yo voy a sacar una empresa para producir los mejores caldos de cultivo para los microorganismos. Entonces, ahí es cuando ustedes van a poder utilizar este diseño que se llama optimización de mezclas o de composición. Entonces, ustedes aplican diferentes mezclas para un medio cultivo y miran si a la bacteria esa mezcla le favorece el crecimiento o no le favorece el crecimiento. No sé si fui clara. También hay diseños de experimentos para hacer el producto o el proceso insensible a factores no controlables. ¿Qué significa? Son análisis de robustez. ¿Ok? Pero entonces recuerden ustedes que ya no vamos a mirar solamente 3 variables simultáneamente, sino muchas variables. Entonces lo que va a hacer el diseño de experimentos es que me va a decir cómo esas variables, en qué intervalos esas variables me hacen robusto un proceso. O me puede dar a conclusión o análisis, al análisis, me puede dar análisis de cómo o dar conclusiones de cómo yo puedo robustecer que ese método, ese tratamiento, ese experimento no sea sensible a los cambios, a las variaciones de las variables de entrada. ¿Quedó claro, chicos? Así se clasifican los diseños de experimentos. Ahora les voy a mostrar cuáles son los determinados diseños de experimentos que tenemos en la literatura disponibles a utilizar. Cuando yo quiero, chicos, comparar diseños de experimentos, cuando yo quiero aplicar un diseño de experimentos para comparar 2 o más tratamientos, 2 o más experimentos, entonces existen los diseños de experimentos que se llaman diseños completamente aleatorizados al azar, existe el diseño de bloques completos al azar, existe el diseño de cuadros latinos o grecolatino. Profe, entonces estos diseños de experimentos tienen un procedimiento para saber cómo se aplican, tienen un determinado proceso estadístico con el cual se analizan los efectos de las variables de entrada de estos diseños. Sí, y son totalmente distintos. Pero ¿para qué sirven estos diseños? Para comparar 2 o más tratamientos, 2 o más experimentos. Ahora, cuando yo quiero diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre una o más variables respuestas, como lo que ustedes hicieron, los más conocidos se llaman diseños factoriales. Entonces está diseño factorial 2 a la K, diseño factorial 3 a la K, o diseños factoriales fraccionados. ¿Qué quiere decir? Que yo fracciono mis respuestas. Es que yo quiero que no los analice todos al mismo tiempo, sino que me analice unas variables y otra me la deje por aparte. Entonces, estoy analizando diseño de factores fraccionados. ¿Qué quiere decir? No me analiza todas las variables, sino que me las analiza por fracciones. Y entonces me va a dejar ver esa fracción o ese cambio pequeño, cómo me afecta los demás cambios. Y esto es para diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre una o más variables. Ahora, existen los diseños para optimización de procesos, que fue los que yo les dije a ustedes. Entonces están los diseños para el modelo de primer orden y los de segundo orden o más. Entonces, diseños para el primer orden significa lineales, ¿cierto? O que tienen procesos que se pueden modelar con líneas rectas. Entonces tengo diseños factoriales 2 a la K o factoriales fraccionados. Tengo el diseño de Plackett-Ballman. Tengo el diseño simples, ¿cierto? Que lo utilizan mucho las empresas o los contadores o el estado financiero. La DIAN utiliza mucho este diseño simples. Los empresarios utilizan mucho este diseño simples. Los diseños que dan de segundo orden, por ejemplo, para las personas que hacen aeronáutica, las personas que hacen modelado de procesos químicos, utilizan diseños de composición central, diseños de Bose-Benken, diseños factoriales 3 a la K o diseños factoriales fraccionados de 3 a la K. Ahora, hay diseños de robustez o diseños robustos, es decir, para mirar qué me hace robusto un diseño o un tratamiento. Entonces existen los arreglos ortogonales, que son los diseños factoriales, o el diseño con arreglos internos y externos. Y está los que yo les mencioné a ustedes, que se llaman diseños para analizar el efecto de la optimización de mezclas o de composición de sustancias o de productos. Entonces ellos se llaman diseños de mezclas. Y está el diseño simple reticular, el diseño simples con centroide, el diseño con restricciones y el diseño axial. Todo esto, chicos, para mostrarles que de acuerdo a lo que yo necesite,
de acuerdo a lo que yo busque, entonces yo busco utilizar un diseño. Aquí vamos con ustedes a aprender cómo se utilizan estos. Entonces, con ustedes voy a hacer un diseño de estos, un diseño factorial 2 a la K, un diseño factorial 3 a la K, y vamos a mirar cómo ese diseño me sirve para estudiar el efecto de varias variables de entrada sobre, sobre una muestra experimental y cómo me afecta esa respuesta. Entonces, vamos a utilizar estos. Pero yo quiero que ustedes sean más amplios mentalmente y sepan, chicos, que miren todo lo que les queda por estudiar. Miren todo lo que a uno le queda por analizar. Dime, Michael. Profe, suponiendo que yo quiero diseñar un experimento, digamos, un método de novo, o sea, Sí, nuevo, sí. exacto. Ahí, ¿qué podría aplicar yo? ¿Qué diseño de experimentos podría aplicar yo? Digamos, Michael, que tú dices, a ver, vamos a plantear algo. Tú vas a decir, Michael, que tú vas a hacer un método para medir, a ver, algo nuevo. Digamos, Michael, que tú vas a analizar, vas a hacer un diseño de experimentos para analizar un método rápido que cuantifique electrolitos, es decir, una prueba rápida que identifique electrolitos en el sudor. Más o menos algo así, ¿cierto? Sí, Listo. sí, más o menos. Entonces, si tú quieres analizar, por ejemplo, un diseño de experimentos que te permita crear de nuevo ese método, lo primero que es que te tienes que ir a las etapas. Es decir, ¿qué es lo que tú tienes que entender? Es entender y delimitar cuál es el problema que quieres solucionar, ¿cierto? Y después tienes que elegir las variables. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, yo quiero la concentración de sodio, la concentración de potasio, la concentración de hierro, la concentración de magnesio, la concentración de calcio, entre otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde? En una matriz que va a ser el sudor. Entonces estás delimitando el problema y estás eligiendo esas variables de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ir luego? Verificar cómo puedo medirlas y cómo puedo hacer con esa medición una prueba rápida. Entonces, digamos que, discúlpame, Michael, digamos que tú te vas a poner y vas a analizar primero el sodio. Entonces, vas a hacer una prueba rápida para medir sodio en sudor. Entonces, tú lo primero que tienes que saber es que el sodio generalmente se titula, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para hacer una titulación? Entonces, recuerda, yo, Michael, aprendí en química que, por ejemplo, cuando yo voy a titular algo, yo puedo hacer que esa titulación tenga una reacción que me cambie de color. ¿Sí o no, Michael? Estoy más o menos en... Sí, profe, vamos bien. Exacto. Entonces, ya tienes una variable, ¿cierto? Ya tienes una variable de salida que es la cantidad de sodio. Entonces lo que tienes que mirar es, tienes que establecer ese cambio de color, cómo te cuantifica las diferentes concentraciones. Ahora, si vamos a hacer una prueba rápida, recuerda tú, Michael, que hay pruebas rápidas que me dan valores muy similares, es decir, valores no necesariamente cuantitativos, pero la mayoría de ellas son cualitativas. ¿Sí me entiendes? Hasta ahí vamos bien. Sí, sí. Entonces yo digo, yo Michael quiero crear una prueba rápida para medir sodio en sudor. Entonces lo siguiente es que me voy para los DOEs. Entonces yo digo, ¿cuál será el DOE que me permite analizar cuáles van a ser esos factores o cuáles van a ser el efecto de esos factores? Entonces vamos a analizar la medición de sodio. Entonces lo primero que yo debo saber es que en la matriz en la que yo voy a medir el sodio, debe haber sodio. Entonces, ¿qué debo hacer para cuantificarlo? Entonces, primero, por ejemplo, ¿será que la temperatura me afecta la medición de sodio en el sudor? Entonces, hombre, ¿sí o no? Entonces, miro si la temperatura, entonces analizo la temperatura. ¿Será que la presión me afecta la medición de sodio en sudor? Entonces digo, como no sé, como es un método de no, voy a analizar la presión. ¿Será que la humedad relativa que haya en el ambiente me afecta el sudor de la persona o la medición de sodio en el sudor? Entonces, la humedad relativa. ¿Sí me entiendes, Michael? ¿O no? Sí, profe.
Entonces, a esos diferentes factores que yo analice, los voy a analizar y les voy a hacer un diseño de experimentos y los voy a analizar por un diseño de experimentos. Y me podrá decir que la temperatura no afecta. Ah, ahora se da cuenta que usted la mide a 27, la mide a 25, la mide a 20 grados y siempre le da igual. Entonces usted ya sabe que no la tiene que analizar. Entonces ya sabe que es una variable que es de influencia, que la tiene que registrar, pero que no le afecta. Algo así. Ah, voy a analizar si la presión, no la presión de la persona, sino la presión atmosférica, porque también puede ser otra variable la presión que tenga la persona, ¿cierto? Entonces, si la Claro. presión atmosférica me afecta, entonces analizo diferentes formas y acondiciono mis ensayos para que la presión ambiental sea diferente. Entonces, hombre, me di cuenta que la presión no afecta. Ah, bueno, entonces, listo, tomo una decisión. No sé si me estás entendiendo, Michael. No sé si es la respuesta que estás esperando. Sí, profe, no, me parece interesante que ahí pues obviamente hay que aplicar pues, los conocimientos previos que uno tiene, las bases científicas que uno tiene, los principios químicos, biológicos, y luego empezar a mirar cada una de esas variables posibles que pueden afectar y mirando pues qué tan críticas son estos cambios. Y que afectan, ojo Michael, y que pesan mucho más esos conocimientos que el conocimiento estadístico que tú vas a obtener porque el diseño de experimentos te lo da. Tú puedes no saber nada de estadística, pero si no tienes esos conocimientos, no haces nada. Es como, a ver, yo te puedo contar que por experiencia, cuando yo estaba haciendo mi maestría, yo tenía que medir, yo estaba produciendo ácido clavulánico con una bacteria que se llama Streptomyces clavuligeros, que ustedes la deben haber escuchado, y que es una bacteria que se cree más hongo que bacteria. Es decir, ella crece, se comporta como un hongo, pero es una bacteria. Es más, hay algunos hongos que logran invadir o que, ¿cómo se dice? No invaden, Colonizar o... colonizan, muy bien, gracias Michael, colonizan a la bacteria, es decir, la contaminan. Entonces, yo estaba tratando de producir ácido clavulánico a partir de esta bacteria y llegó un punto donde yo necesitaba medir fosfato en el caldo de cultivo y resulta que no había el método analítico para medir fosfato en el medio cultivo. Entonces, yo en esa época, que era como 2011, 2010, Michael, me tuve que poner y coger diferentes métodos de medir fosfatos en aguas residuales, en aguas potables, y me tuve que poner y cambiarlo, mirar qué le tenía que cambiar, qué tenía que hacer con las variables de mi medio cultivo para yo poder buscar una manera de con esos métodos que vean en la literatura establecer un método para medición de fosfatos de un medio cultivo. Y sabes una cosa, Michael, ese método se ha utilizado en muchos artículos desde 2000, yo lo publiqué en el 2012 y se ha utilizado en muchos artículos, en muchos, muchos artículos para hacer medición de fosfato en medios de cultivo. Y te cuento que no es no es un método analítico estandarizado ni normalizado. Simplemente fue publicado. Simplemente fue Eso le iba publicado. a preguntar, profe, entonces ahí no hay ningún tipo de patente o alguna cosa, o eso qué, eso queda así Michael, nomás expuesto en la literatura o qué. es que sabes una cosa, eso es algo que a nosotros los investigadores no nos enseñan, pero que me parece una muy buena pregunta que tú hagas, y es que después de que uno publica, ya no se puede patentar. No sé si lo sabías. No, no sabía eso, profe. Ujú. Las publicaciones atentan contra cualquier propiedad intelectual o patente que tú quieras hacer. Listo, entonces para que tú sepas. Muy bien. Yo no lo Listo. sabía, lo supe mucho, mucho después. Muy bien. Entonces eso quiere decir que hasta ahora me han entendido que hay diferentes diseños experimentos y que dependiendo de lo que yo quiera lograr o lo que quiera buscar, mi objetivo, yo puedo utilizar diferentes y todos los diseños experimentos que hay en este momento en la literatura están en esta diapositiva. ¿Hasta aquí llegamos claros, chicos? Profe, Dime. pues a mí no me quedó bien claro la diferencia entre el segundo y el cuarto, Entre el pues porque segundo y el igual en cuarto, ambos sí. Ajá. muy bien, mira que dice diseños robustos y mira que acá dice que arreglos ortogonales, que son los diseños factoriales, que son estos. O puede haber otro que son diseños con arreglos internos y externos. Es decir, o yo puedo utilizar estos para mirar la robustez o puedo utilizar otro que se llama de arreglo interno y externo. Y la pregunta es, ¿no me quedó claro? Yo creo que sí, es porque con estos también se analiza la robustez. Ah, o sea que eh, con ambos se puede analizar la robustez, esa era mi duda.
Exacto, pero ojo, pero una cosa, discúlpame, pero una cosa es que yo diga, ay, yo quiero analizar la robustez, o otra cosa es que yo diga, yo quiero analizar solamente el efecto de los valores, de los factores de entrada sobre la variable de respuesta. No mirar si es robusto, si no es robusto, si es sensible, si no es sensible, si me lo afecta, si no me lo afecta. Solamente quiero lograr quiero obtener unas conclusiones de cómo me afecta el efecto del cambio en esos factores sobre la variable de respuesta. Pero no quiero determinar si es robusto, si tengo que determinar cuál es cambiar, no. ¿Sí me entiendes? Esa es la única diferencia. Listo. Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Entonces, quiere decir, chicos, que yo les conté que vamos a hacer con ustedes este que está acá, este segundo diseño de experimentos. Entonces, yo les propongo, chicos, y les voy a decir, ojo, les voy a enseñar cómo es un análisis factorial por medio de un diseño factorial 2 a la K. Entonces, chicos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en esta clase les voy a enseñar cómo funciona un diseño factorial 2 a la K, pero con eso quiero decirles que les va a quedar faltando todo el resto de los diseños. Profe, hay un libro, así como hay libros de estadística solamente dedicados a diseño de experimentos, hay muchos. ¿Qué necesitas tú para estudiar diseño de experimentos? Necesitas matemáticas y conocimientos muy básicos de estadística. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí quiero que sepas es que todos estos son herramientas que me ayudan a cambiar, a innovar, a desarrollar, a mejorar y hacerlo de manera muy, muy rápida y muy confiable. Y espero que esa sea la conclusión que ustedes obtengan cuando termine de dar esta clase o este tema. Entonces les voy a enseñar el diseño factorial 2 a la K. ¿Qué significa K? K significa los factores, ojo, los factores que yo quiero analizar. Pongamos dos, temperatura y concentración, concentración y volumen, volumen y presión, presión y temperatura. ¿Qué significa acá? El número de factores que yo quiero analizar. ¿Qué significa 2? 2 significa el número de niveles con los cuales voy a analizar esos factores. Entonces, ¿qué significa 2 a la K? Significa que yo voy a coger dos K factores, pueden ser un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores, cinco factores, y lo voy a analizar cada factor en dos niveles. ¿Qué quiere decir? Dos valores de concentración, dos valores de temperatura, dos valores de volumen, dos valores de presión, dos valores de humedad relativa, dos valores de cada factor. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Sí, profe. Entonces, esa era la pregunta que yo le hacía ahorita. Entonces, se va a evaluar temperatura y concentración. Tienen que hacer dos niveles para cada uno, en ese caso. Es el diseño de experimentos el que te permite decir cuántos niveles vas a evaluar. Okay. Y ahí respondo tu pregunta, Michael. Exacto. ¿Listo? Perfecto. Entonces, chicos, ¿por qué? Y les voy a decir, los diseños de experimentos factoriales, 2 a la K, 3 a la K y factoriales fraccionados son los más comunes y los más utilizados en ingeniería, en áreas financieras, en áreas comerciales, en áreas empresariales, porque son eficaces y versátiles. ¿Ok? Entonces, chicos, cuando estamos aplicando un diseño factorial, son útiles cuando el número de factores, ojo, ¿cuándo se pueden utilizar? Cuando el número de factores varía entre 2 y 5 factores. ¿Qué quiere decir? Que tengo hasta 5 factores que puedo analizar simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Esto, 2 a la K, el K, que va de 2 hasta 5, me define el tamaño de los tratamientos. ¿Qué significa, muchachos? 2 a la K significa, por ejemplo, Michael, dime tú cuántas K, es decir, cuántas variables tú analizarías en un método analítico que quisieras crear de nuevo. 3, 4 o 5. Pongámosle que 3, profe. 3. Entonces, significa que me queda 2 a la K, 2 a la 3. 2 a la 3 significa 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Me entendieron, chicos? Entonces, cuando yo digo 8, quiere decir que si es 2 a la K, siendo de 2 en adelante,
me va a dar desde 4 tratamientos hasta 32 tratamientos que yo voy a poder analizar cuál es su efecto sobre el mensurado. En ese sentido, como Michael me dijo que eran 3, entonces me van a dar 8 tratamientos, 8 diferentes experimentos, 8 diferentes tratamientos sobre la unidad experimental que me van a dejar a analizar el efecto de esos cambios sobre el resultado. ¿Fue claro lo que les acabé de explicar? Sí, profe. Ahora, chicos, mire lo que dice lo siguiente. Si K es mayor que 5, entonces no se recomienda un diseño factorial, sino uno fraccionado. ¿Eso qué quiere decir? 2K menos P. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a analizar 2 a la 5 y le voy a quitar una variable. Eso quiere decir que me va a manejar entre tratamientos, otra vez, entre 4 y 32 tratamientos. Porque si es mayor a 5, ya me va a restar los demás que se pasen de 5. Muy bien. Chicos, vamos a analizar, por ejemplo, un 2 a la 2. Aquí les voy a dar un ejemplo con 2 a la 2. ¿Qué significa 2 a la 2? Significa que cada nivel o cada variable de entrada me va a variar en 2 niveles. Entonces, ¿qué significa? Que 2 a la 2 significa 2 por 2. Eso quiere decir que son 2 combinaciones. Disculpen, son 4 combinaciones o 4 tratamientos que voy a hacer sobre mi unidad experimental. Entonces, ojo chicos que se los voy a explicar aquí. Un diseño de experimentos, la parte fundamental de un diseño de experimentos es, chicos, esto es una región experimental. Esta región experimental está dada por los límites de los valores de las variables que usted va a manejar. Entiéndanme lo siguiente. Cuando yo tengo una región experimental, estos límites 1 menos 1, 1, 1, este 1 menos 1 y este menos 1 menos 1 corresponden el menos 1 a un valor, el 1 a un valor, el 1 de la X a otro valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Ojo, por favor. Quiere decir que si yo definí 2 valores, 2 niveles para 2 factores, aquí voy a tener el factor A, que puede ser temperatura, volumen, presión, humedad relativa, y voy a tener otro factor que va a interrelacionar con este factor A, y que cada uno de ellos va a tener 2 valores. Entonces, digamos que en X tengo factor A y en Y tengo factor B. Entonces, 1 menos 1 significan los valores más bajos que voy a analizar del factor A y del factor B. 1 menos 1 significa el valor alto del factor A y el valor bajo del factor B. El 1, 1 significa el valor alto del factor A interrelacionado en ese momento con el factor alto del factor B. Y el menos 1, 1 significa el valor bajo del factor A interrelacionado, interactuando en un experimento con el valor alto del factor B. Hombre, que estos valores para ustedes van a ser diferentes, es decir, que para mí, digamos, el valor más bajo del factor A, si es concentración, es 10 gramos litro, entonces este va a ser 10 gramos litros. Y que el valor más alto del factor A es 20 gramos litro, entonces el menos 1 corresponde a 10 gramos litro y el 1 corresponde a 20 gramos litro. No sé si me hice entender, es decir, a este menos 1, 1 es digamos, una simbología, una designación, una etiqueta que yo le coloco a mi valor más bajo y al valor más alto. ¿Fui clara? ¿O no, chicos? ¿O se los explico? Sí, profe, yo entiendo pues que cada uno de esos vértices, cada uno de esos puntos es como las posibles combinaciones de cada una de las variaciones que se hacen de los factores. Los límites de esos valores combinados entre sí. Es decir, la región experimental significa que todos los valores que yo voy a analizar están en medio de esta región. Yo no me puedo salir de este valor, no me puedo salir de este valor, no me puedo salir de este valor, no me puedo salir de este valor. Entonces, todas mis conclusiones se van a basar en esta región experimental. ¿Sí fue más claro, chicos? Sí, profe. Entonces, voy a hablar de que hice 2 a la 2, 2 a la K. Como son dos factores, son 2 a la 2. Entonces voy a tener 2. Sería el tratamiento 1, sería analizar el valor bajo de A con el valor bajo de B. Analizar el valor alto de A con el valor bajo de B.
luego analizar el valor bajo de A con el valor alto de B, luego analizar el valor alto de A con el valor alto de B. Y ahí estoy analizando todos los posibles. Entonces, tratamiento significan los diferentes valores de las variables de entrada que me pueden afectar los resultados. No sé si fue para ustedes claro. Sí, profe, para mí es claro, pero en el caso de que fueran, digamos, no 2, sino 3 factores, ¿qué cambia ahí la cosa? ¿Hay cambiar? Excelente, Michael. Mira, colócame cuidado. Si fueran 3, entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces habría tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4. Tratamiento 5, tratamiento 6, tratamiento 7, tratamiento 8. Entonces sería en tratamiento 1, bajo con bajo. En el tratamiento 2, alto con bajo. Pero como son 3, entonces sería bajo, bajo, bajo. Como son 3, sería alto, bajo, bajo. Como serían 3, sería bajo, alto, alto. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Si quieres, no sé si fue claro para todos, pero si no, puedo coger un lápiz y explicarles. ¿Fue claro para todos, chicos? Profe, entonces si por ejemplo se toman 3 factores, entonces se hacen como todas esas posibles variaciones de los 3 factores juntos, que serían los que nos dan los 8 totales. Muy bien, y a esas variaciones se le llaman tratamientos. ¿Me Profe, entendiste? entonces, esa región experimental, en el caso de 3 Uy, factores, tomaría una forma de cubo ya, ¿ok? 3 tridimensional. Muy bien, ¿Cierto? tendría eje X, eje Y y eje Z. Ah, ok. ¿Entendiste? Y ahí, Michael, cuando tenemos 2 a la 3, ya podemos hacer esos resultados que muestran curvas de... venga, me acuerdo cómo es que se le dice. Yo tengo un artículo con esas curvas. Se le llaman curvas de optimización, que son curvas 3D que tú puedes sacar de los software. Espero poderles mostrar por lo menos cómo se elabora. ¿Listo? Listo, profe, me queda muy claro. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, Nati, Luisa Fernanda, Juan Manuel, Melissa, Dayan. Por ahora no, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir que cuando nosotros obtenemos los resultados después de haber hecho los tratamientos, hacemos un análisis de varianza, pero no lo hacen ustedes, lo hace el software. Entonces, ese análisis de varianza me da unos resultados que sirven para concluir y afirmar los efectos, si son significativos o no, de cada tratamiento y contribuyen a explicar el comportamiento de la respuesta. Si se hacen o se toman réplicas para aumentar la fiabilidad de los resultados, chicos, entonces yo tendría que multiplicar esas réplicas por el diseño de experimentos. Y como les he dicho a ustedes, siempre se recomienda como mínimo 3 réplicas, pero eso ya lo saben ustedes, por ensayo o tratamiento, ¿ok? Pero esas réplicas no me van a afectar el diseño de experimentos, porque en sí yo siempre voy a poner el promedio o la media de las 3 réplicas, o de las 4 réplicas, o de las 5 réplicas. Simplemente que por la confiabilidad se aumenta, porque aquí voy a tener triplicado, en el otro voy a tener un cuadruplicado, en el otro voy a tener un quintuplicado, y ese quintuplicado, sextuplicado, va a ser el valor que yo le voy a poner al nivel. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Al mensurando que me da ese nivel. ¿Entendido, muchachos? Muy bien. Sí, profe. Entonces vamos a ver el taller. ¿Qué es el taller? Y vamos a analizar. No se preocupen porque le digo taller. Esto, no se preocupen, yo lo tengo bien diseñado. La idea es que ustedes lo hagan y lo analicemos entre todos. Entonces, yo voy a poner acá esta cuestión. Yo quiero que ustedes busquen en este momento un inserto para analizar creatinina. Creatinina, chicos. Un inserto. Busquen un inserto. Yo les voy a brindar uno que yo tengo acá, ¿ok? Uno que yo tengo acá, lo voy a poner en línea, pero quiero que ustedes analicen un inserto que tenga creatinina, es decir, para análisis de creatinina. Yo lo voy a buscar acá, pero quiero que ustedes también lo busquen. Profe, yo tengo acá el de picrato alcalino. El de picrato, muy bien, excelente. Entonces, tú tienes ese allá, ¿cierto? Yo no sé si yo tenga el mismo, pero ya te lo voy a mostrar, ¿ok? Dame un momentico, por favor.
Creatinina, espera un momentico. Tú tienes el de Pigrato, pero también está el de Jafé, ¿cierto? Hay diferentes métodos analíticos. Entonces, digamos que yo voy a buscar ese mismo que tú tienes. Espérame un momentico. ¿Qué casa comercial tienes tú? Biosystem, profe. Exacto. Entonces yo voy a mostrarte uno que es el de Biener Lab. ¿Listo? Perfecto. Entonces el de Biener Lab no es tan, ¿cómo se dice? No es tan específico como el de Biosystem. El de Biosystem tiene la característica de que es mucho más específico, ¿cierto? Este que está acá es el método cinético, ¿ok? Este método cinético lo hace también por el Pigrato, que es el mismo que tiene Michael, ¿estamos de acuerdo? Pero los parámetros que nos da son muy diferentes, es decir, no me da los mismos valores de desempeño o parámetros de desempeño que me puede dar el de Biosystem. Digamos que Biener Lab se mide un poco al dar esos valores en algunos métodos, no digo en todos, en algunos. Entonces yo quiero, chicos, que ustedes me digan, teniendo el de Michael, yo quiero que compares con lo que vamos a hacer. Teniendo el de Michael, ustedes me digan cuáles pueden ser las variables o cuáles son las variables que ustedes cambiarían en este método para poder analizar si lo mejoramos, si lo cambiamos, si hacemos un cambio de este método analítico. Digamos que ya lo aplican ustedes en un laboratorio y ustedes decidieron mirar si se podía hacer un cambio o un desarrollo o mejorarlo, innovarlo. Disminuirle tiempo, disminuirle costos, disminuirle uso de reactivos. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? ¿Qué le podemos cambiar? Les voy a colocar acá esto, que es importante, esto. Ahí está. ¿Qué creen ustedes que le podríamos cambiar? Profe, no sé si ahí esté, por ejemplo, lo de la temperatura a la cual debe precalentarse el reactivo. Muy bien, que es la temperatura de reacción, ¿cierto que sí? Sí. Perfecto, entonces digamos que ya tenemos una variable y es temperatura de reacción. Listo, muy bien. ¿Cuál otra, chicos? El volumen de reactivo. Muy bien, volumen de reactivo. Entonces, miren que es muy similar. Por eso Juan José dijo, profe, ¿en qué se distinguen los de robustez con los de...? Acá también podemos hacer algo similar. Entonces, tenemos temperatura de reacción, tenemos volumen de reactivo, listo, a usar. Listo, muy bien. ¿Qué más creen ustedes que le podemos cambiar? ¿Hay algo más que nos muestre que le podemos cambiar? Por ejemplo, volumen de la muestra. Sí, claro, también se podría cambiar el volumen de la muestra. Exacto, muy bien. Entonces ya tenemos 3. Yo les hago una pregunta. ¿Y qué pasa con la presión, la humedad relativa, todo lo demás? ¿Qué creen ustedes? El tiempo. Sí, el tiempo, porque hay que leer, digamos, la absorbancia después de 30 segundos. Miren que como esto es una reacción enzimática, él me dice, yo debo leer y luego a los 30 segundos medir la segunda absorbancia, ¿cierto que sí? Sí, Entonces, una cosa es el tiempo, ¿cierto? De la reacción y otra cosa es el tiempo de, a ver, ¿cómo le llamaría el primero? Se llama tiempo de incubación, ¿no? Tiempo de incubación y luego el tiempo de reacción. Es decir, el de reacción sería el que yo mido por segunda vez, es decir, el de la reacción enzimática. ¿Qué más le podrían ustedes cambiar, chicos? Profe, en este caso no se podría analizar pues cambiando la longitud de onda. Juan José, claro que sí. Sin embargo, eso lo sabes tú porque eres microbiólogo y porque viste Metrología 1, donde en Metrología 1 yo espero, Juan José, que a ti te hayan enseñado que no necesariamente la longitud de onda es del método analítico, sino que es de las sustancias con las que tú estés trabajando en ese momento. Y que les hayan enseñado que la longitud de onda se optimiza con el barrido
el barrido automático que tiene el equipo. ¿Sí lo recuerdas? Sí, profe. Exacto. Digamos que tú no tienes un fotocolorímetro, sino que tienes un espectrofotómetro. Entonces tú puedes decir, hombre, yo voy a mirar cuál es la mejor longitud de onda, la que mejor absorbe, y en ese caso puedes dar una longitud de onda. Entonces eso lo puedes hacer siempre y cuando, Juan José, tus condiciones analíticas se presten, es decir, que tengas un espectro, no un fotocolorímetro, que tengas soluciones, ¿cierto? Soluciones, entonces que tú digas, voy a medir a estas soluciones cuál es la mejor longitud de onda, no la que me dice el método, sino la que para mí, según mis condiciones analíticas, sea la mejor. ¿Me entendiste, Juan José? Si no tienes esas condiciones analíticas, te sometes a lo que diga el método. ¿Ok? O sea, en este caso no sería tanto evaluar un cambio en la longitud, sino dependiendo de las condiciones, analizar si puedo obtener una más, pues como más óptima. Muy bien, así de sencillo. Exacto. Profe, yo también podría cambiar, digamos, los valores críticos de los interferentes, digamos, de la hemoglobina. Uy, total, ¿Cierto que total. sí? Claro. Y sabe una cosa, Michael, eso me encanta la proposición que me hiciste, porque cuando uno decide hacer esos análisis es cuando tú estás desarrollando un método y dices, la concentración a la que interfiere la hemoglobina es tanto. Y resulta que a ti te dicen que es 50 y resulta que tú te diste cuenta que por encima de 30 ya no interfiere. Ah, no, que por debajo de 30 ya no interfiere. Entonces tú dices, eso quiere decir que yo puedo bajar esa concentración de interferencia. ¿Sí me entiende? O puedo aumentarla y puedo saber qué tanta interferencia o qué cantidad no me da una interferencia en el método analítico. ¿Sí me entiendes? Claro, eso podría dar lugar a que yo no obtenga tantos resultados no conformes, sino que pueda ampliar, digamos, la posibilidad de tener más resultados conformes. Y Michael, eso que tú acabas de proponer, yo lo llevaría más a lo que decía Juan José, un tipo de robustez, que no se llama robustez analítica, sino que se llama robustez de especificidad. Es decir, qué tan específico es mi método analítico. ¿Ok? Pero muy buena esa proposición. Nunca me la habían hecho en estas clases, pero muy buena. Chicos, ¿qué más le cambiarían? Yo creo que con eso es suficiente, ¿cierto que sí? Muchachos. Chicos, porfa, hablen, digan algo, no mentiras. Profe, pues sí me parece Bien. como suficiente para el ejercicio. Listo, muy bien. Entonces vamos a manejar, les voy a dar la posibilidad, chicos, de que me escojan un factorial, 2 a la K o 3 a la K, y que esas K ustedes me digan cuáles van a ser. Ustedes me dijeron varias variables. Me dijeron temperatura de reacción, volumen de reactivo, volumen de muestra, temperatura de reacción enzimática y temperatura de incubación. ¿Cuáles quisieran ustedes analizar? Ojo, miren, sean muy estratégicos, porque lo que ustedes escojan les va a servir para el taller. Entonces, ¿cuántas variables, cuántos factores, es decir, cuántos K quieren analizar y en qué niveles? Profe, Chicos, pues yo escogería dos, ¿dos? porque ¿Cuáles? el volumen de la muestra, Listo. digamos, sería uno. ¿Y cuál otro? Y Chicos, ayúdenme a Michael, no me lo dejen solo. voy a dejar que uno de los compañeros proponga otro, a ver qué pasa. Listo. Volumen de la muestra. ¿Y cuál otro? Yo pensaría en el tiempo de incubación. Perfecto, dos. Vamos a dejar esos dos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ojo con lo que les voy a hacer. Yo voy a hacer con estas dos variables, estos dos factores, que para ustedes de aquí en adelante en diseño de experimentos se llaman factores, en la parte analítica se llaman variables de entrada, ¿cierto? Entonces, con estas dos variables de entrada que se llama tiempo de incubación y volumen de la muestra, yo quiero que antes de hacer cualquier taller ustedes me digan, por ejemplo, puede ser Michael o cualquier persona, ¿qué obtendría yo si puedo bajar o si debo aumentar el volumen de la muestra? Ventajas y desventajas. ¿Y a qué me lleva esto, chicos? A plantear la hipótesis, a mirar la aplicación, si es aplicable, si no es aplicable, qué gano, qué pierdo con hacerlo.
quiero que me digan qué pasaría si el diseño de experimentos me dice que yo puedo disminuir la cantidad de muestra. Profe, de pronto ahí sería una ventaja, sería que pues necesito menos muestra del paciente, que podría, digamos, hacer más alícuotas a partir de una Y por lo muestra. tanto más repeticiones Y también. más repeticiones, sí, eso es interesante ahí. No sé si de pronto, al saber que puedo utilizar menos muestra, indirectamente eso me da a sospechar de que puedo utilizar entonces menos reactivo. Uy, excelente, Michael. Michael, eso lo hacemos todos los que hacemos análisis en laboratorio. Siempre que uno dice, ¿será que puedo escalar a menos o escalar a más? Siempre, siempre la pregunta que uno se hace. Excelente, excelente. Pero en este caso ustedes no me están diciendo volumen de reactivo. Es decir, vamos a dejar volumen de reactivo quieto, ¿cierto? Sí. Porque no lo escogieron en un principio. Pero si lo hubieran escogido, también lo hubiéramos podido analizar. ¿Ok? Muy bien. Quiero que vean la versatilidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo quiero que me digan si el tiempo de incubación disminuye o aumenta, cuál va a ser su aplicación. Pues ¿Cuál va a como ser más, la ventaja? Dime, más Vale. rápido, esa es la hora de generar el resultado, ¿no? Eso va a ser más rápido, por lo tanto va a generar más ingresos, por lo tanto va a ser más rentable, una cantidad de cosas. Chicos, me estoy dando a entender qué es lo que uno debe hacer para saber cómo cambia, modifica, desarrolla o innova un método. ¿Estoy siendo clara o no? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Con este volumen de muestra y esta temperatura de incubación, con un diseño 2, porque ustedes escogieron. Bueno, no me han dicho cuántos niveles van a manejar de volumen de muestra, 2 o 3. Es Profe, decir, ¿quieren un 3 a la K o un 2 a la K? pues yo escogería un 2 a la K por ser la primera vez como que aplica uno esta. Listo, no hay problema. Me queda más Entonces, quiere decir que vamos a coger 2 niveles de muestra y 2 niveles de tiempo de incubación, ¿cierto? Porque 2 es los números de niveles y K, que son los 2 factores. Entonces, si hacemos eso, nos da 4 tratamientos, ¿cierto? 2 por 2, 4. Quiere decir que son 4 tratamientos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos? Sí, profe. Profe, pero Perfecto. escogimos fue el tiempo de De incubación o la incubación. temperatura, el tiempo. No, el tiempo de incubación. Ah, ok. O fue la temperatura, Juan José, ¿qué fue lo que tú me Es dijiste? que el tiempo Temperatura. yo no lo El veo en tiempo. dónde está. El tiempo, míralo, acá abajo está. A ver. A los 30 segundos, medir la absorbancia. Ah, ok. Listo, muy bien. Entonces yo quiero que ustedes me digan. Yo les voy a decir cuál es el volumen de la muestra. El volumen de la muestra es 0.2 ml. ¿Qué valores quieren ustedes que yo les trabaje? ¿Qué valores le quieren poner al diseño en la muestra? Ah, profe, esa era una pregunta que yo tenía. Eso es, digamos, ¿a qué criterio para escoger esos valores? Muy ¿O bien, en qué Michael. se basaría uno? Excelente pregunta. Si yo tengo un método que no existe, me arriesgo y cojo valores que me van a dar un criterio de si debo disminuir, aumentar. Y va a salir más costoso porque estoy desarrollándolo de nuevo. Pero cuando yo tengo un método que ya está, ya tiene un procedimiento, utilizo el valor que tiene y le comparo con otro. Cuando tengo la respuesta, utilizo otro. Por ejemplo, ¿qué hubieran podido ustedes obtener con un 3 a la K? Que hubieran podido ver el valor que tiene y ver uno bajo y uno alto. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso. Entonces, siempre que yo tengo un procedimiento y lo voy a cambiar, modificar, innovar, mejorar, utilizo el valor de referencia o el valor que tiene y lo comparo con otro o otros. Cuando tengo un método a desarrollar, es decir, de nuevo, me arriesgo y es los resultados los que me van diciendo si tengo, y no voy a aplicar un solo diseño, aplico varios diseños. Hago uno, saco conclusiones, miré, tengo que disminuir, tengo que aumentar, vuelvo y aplico el otro hasta que logre las respuestas.
¿Fui clara, Michael? Sí, profe. Muy bien, entonces chicos, escojan los valores, el volumen de la muestra. Pues, yo escogería punto 1, punto Punto 1 1, listo. Y punto 2, ¿cierto? Chicos, el tiempo de incubación. El método dice que son 30 exactos. ¿Qué le pondrían ustedes? 30 segundos. ¿Cómo lo cambiarían? Pondría 20, profe. 20, listo, muy bien. Son cambios muy sutiles, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ojo con lo que yo les voy a decir. Yo voy a correr el método analítico, exactamente el de picrato con creatinina. Voy a mover, voy a hacer el diseño de experimentos, pero lo que vamos a hacer la siguiente clase, vamos a hacerlo así. No sé si alcancen estos 8 minutos. Miren, chicos, lo que vamos a hacer. Espérenme un momentico. Denme un momentico, por favor. Voy a ver si alcanzo a hacerlo. Es muy fácil. Y la semana entrante vuelvo y les digo cómo se hizo, para que me tengan paciencia. ¿Cierto? Un momentico. La semana entrante, el jueves. Nos recuerden ustedes que no puedo, chicos, que no voy a poder estar con ustedes el lunes, ¿ok? Porque tengo que hacer un video institucional de la Universidad de Antioquia. Chicos, esto es Design Experts, ¿ok? Les voy a enseñar cómo se hace ese planteamiento y cómo son los valores que me va a dar, ¿ok? Con los cuales yo voy a correr los experimentos y a ustedes les voy a traer los valores que me dan a nivel de laboratorio, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? La semana entrante vuelvo y repito cómo se hace el diseño en Design Expert y se los enseño a hacer en R. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero Bueno, entonces el con taller usted lo pondría cuando. la semana entrante. Ah, ok. Pero con los valores que obtengamos de acá, ustedes hacen el análisis y las conclusiones y me lo envían al correo. Y ese es el taller de diseño de experimentos o desarrollo de métodos. ¿Entendido, chicos? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces voy a entrar y le digo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Nuevo. Vuelvo y se lo repito. Esto que estoy haciendo, vuelvo y se lo repito la semana entrante. Vamos a correr un factorial. Entonces, factorial. Entonces me dice que regular de 2 niveles. Entonces cojo un 2 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes cogieron 2 a la 2. Le digo, ¿usted quiere que le... Espera un momentico. Un factorial. Entonces le digo que, chicos, ¿quieren con réplicas? ¿Ustedes quieren que yo les saque réplicas o que tome un solo valor? ¿Cuántas réplicas quieren? 3, 1, profe. 2, 3, listo. Entonces 3. ¿Vieron dónde la cambié? Sí. Muy Sí. bien. Bloqueos, le voy a colocar uno solo. Listo, porque no me da opción de ponerle 0. ¿Estamos de acuerdo? Centros en el punto. Chicos, me voy a volver a la presentación. Ojo, por favor, mírenme acá. Si yo me voy a la presentación y me voy a la presentación, puntos en el centro significa, chicos, que yo le digo al diseño de experimentos que me tome un valor central. Entonces él estima cuál es el valor central de estos y me toma un punto acá, experimental, y me lo ofrece como uno de los tratamientos que tengo que aplicar. ¿Me entendieron qué significa eso? Sí. Bueno, entonces, ¿quieren centros en el punto o por bloque o no? Eso aumenta el número de repeticiones. ¿O lo dejamos en 0? Pues dejémoslo así, profe, no. Listo, perfecto. Entonces, está 2 a la 2, ¿ok? 2 a la 2. Entonces, me voy a continuar. Entonces, miren, chicos, en el nombre de la, le digo volumen de muestra. Listo. En el nombre del B, me dice tiempo de incubación. Ahí vamos bien. Listo. Sí. Unidades, mililitros. En tiempo de incubación, segundos. De tipo numérico, entonces me da el valor. Yo le puedo cambiar el valor. Ah, es que yo quiero que el más bajo en el volumen de muestra sea 0.1 y en este no sea 1, sea un valor, sino un código, sino un 0.2. Y que en este me diga tiempo de incubación. El más bajo 20. Profe,
Profe, ¿le podemos poner 15 ahí en el bajo? Es que me ¿En arrepentí. qué? ¿En tiempo de incubación? Sí. Listo, entonces permítame, yo lo cambio acá. Permítame un momentico, 15. Entonces 15, listo. Listo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, todos? ¿Hasta aquí vamos todos? Profe, pero el alto es 30. Tienes razón, es 30. Ah, sí. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Estamos todos bien? Sí, Muchachos. profe. Sí. Entonces miren, chicos, miren cómo es de fácil. Le digo continuar y me dice que el nombre de la respuesta cuál es. Entonces yo le digo concentración creatinina. ¿Estamos de acuerdo todos o no? ¿Y la creatinina qué unidades tiene, chicos? ¿Qué unidades nos mostraba? ¿Qué unidades nos mostraba la creatinina? 5 miligramos por decilitro. Eso, entonces espera un momentico. ¿Gramos sobre? Miligramos por decilitro, pues así la tengo yo. Miligramos de mg decilitro. Ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Chicos, profe, ¿qué pasa si yo quiero más respuestas? Puedo cambiarlas. Yo quiero 2, entonces me da 2. Profe, yo quiero 3, me da 3. ¿Listo? En este caso tenemos una sola. ¿De acuerdo? Muchachos. Sí. Entonces, ojo con lo que voy a hacer. Le voy a dar continuar. Entonces me dice, este es el resumen. Y este es el análisis. ¿Qué quiere decir? Ojo, muchachos, que hasta aquí llega la clase hoy. Quiere decir que él me está diciendo que las corridas me las aleatorizó y que yo las debo hacer en el orden en que está. No es que ustedes lleguen al laboratorio y digan, es que el punto 1 de volumen de muestra se me parece a este y a este y a este y a este, entonces los voy a hacer todos juntos. No. Significa que yo debo hacer primero este, tomar la medida, luego hacer este, tomar la medida, luego hacer este, tomar la medida, hacer este, porque esto se llama aleatorización. Quiere decir que el 1, luego primero voy a hacer el tratamiento 9, luego el 12, luego el 10, porque necesito que sea independiente. ¿Qué quiere decir que yo los haga en el orden en que aparecieron? Quiere decir que yo voy a demostrar que mi pipeteo, que la habilidad de hacer el análisis no va a implicar una mayor variación. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Para todos fue claro, chicos? Juan José, te escucho. Profe, yo tengo 2 dudas. La primera es, pues todo esto está aleatorizado, pero por ejemplo, para los que se utiliza la muestra de punto 1, ¿puedo utilizar la misma muestra para todos esos tratamientos o debo empezar desde 0 para cada uno de los tratamientos? Juan José, colócame cuidado. Lo que me estás diciendo es que debo hacer un solo reactivo, pero lo que yo voy a cambiar es el volumen. Es decir, yo solamente debo tomar punto 1 acá, ¿cierto? Y punto 2 acá. Pero ojo, yo creo que tú te estás refiriendo a la solución, ¿cierto? Que de donde tomas ese punto 1, ¿cierto que sí? Pues a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, ahí tenemos que es punto 1 y 20, ¿cierto? Sí, Entonces punto 1 y 30. Sí, perdón, y 30. Yo utilizo ese punto 1 de muestra para hacer ese análisis con 30 segundos. Sí, Pero muy luego bien. para hacer el análisis, por ejemplo, el 7, que es de punto 1 y 30 también, puede utilizar ese mismo, pues eso mismo que utilicé antes. No, debo volverlo a hacer. Listo. Debo volverlo a hacer y de ahí se trata la independencia y la aleatorización. ¿Me entendiste? Sí. Y miren, ojo chicos, ¿qué nos pasó aquí? Miren que habíamos dicho 2 a la 2, 2 a la 2 eran 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿cierto que sí? Y nos salieron 12. ¿Ustedes saben por qué nos salieron 12? Por las repeticiones, profe. Muy bien, por las repeticiones. Entonces eso quiere decir que van a haber repeticiones que son los que me van a caracterizar la dispersión. Entonces, chicos, ¿cómo quedamos hoy? Yo hago esto en el laboratorio a estas diferentes condiciones, tomo los valores y con respecto a lo que yo obtenga, ya la semana entrante vuelvo y les enseño cómo llegar hasta aquí, con los valores, cómo nos dan unos resultados, y luego lo hacemos en R y hemos visto diseños de experimentos. Y con esos valores, ustedes van y en grupo concluyen
analizan si los cambios son buenos, si los cambios son malos, si podemos disminuir, si podemos aumentar, si disminuimos costos, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Sí, profe, entonces a ver si entendí bien. El lunes no tendríamos clase, No, no puedo. sería como un tiempo libre pues de estudio. Sí, Y ya el jueves usted nos muestra aquí como digamos qué valores se obtiene como tal. sí, Y lo que nosotros nos toca hacer es entonces mirar, ya evaluar realmente qué conclusiones sacamos nosotros de ahí para hacer el taller. pero no solamente eso, Michael. Metemos los datos aquí. Yo Ujú. voy a hacer esto, lo voy a hacer, este primero, este segundo, este tercero, voy a obtener los resultados, realmente no lo hago yo, lo hacen las auxiliares de laboratorio, ¿listo? Ok. Entonces, Ujú. ellos obtienen las respuestas de creatinina. Cuando ellos obtengan las respuestas de creatinina, las ponemos aquí y seguimos diciéndole a la herramienta, que es DesignSphere, que nos haga el análisis estadístico, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, ella nos va a dar unos resultados. Yo les voy a enseñar cómo se entienden los resultados, ¿ok? Pero ya el análisis y las conclusiones las sacan ustedes, ¿ok? Perfecto, profe. Y aparte de eso, les voy a enseñar cómo se hace en R. ¿Entendido? Sí, Entonces, ¿qué va a hacer el taller? Que cojan los resultados, que concluyan y analicen y que me lo hagan en R. Eso es todo. ¿Entendido, chicos? sí, profe. Y ahí, hasta ahí llega diseño de experimentos y seguimos con incertidumbre. ¿Quedó claro, chicos? Para poder apagar la grabación. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿este programa DesignSphere es gratuito o es...? No, pero lo tienen en la universidad. Ah, ok. Y R es gratuito. Por eso les enseño DesignSphere y R. Pero hay otro que también tienen que se llama StackGraphics, que si ustedes aprenden DesignSphere R, pueden hacerlo en StackGraphics. También lo tienen en la universidad. Listo, profe, no, pues muchas gracias. Listo, chicos, entonces nos vemos el jueves. Juan José, dime. Profe, qué pena yo tan preguntón, ya está la No, última no te duda. preocupes, dime. Cuando hacemos el análisis, por ejemplo, por este diseño por 3 a la K, El que ustedes escogieron fue Osalacá, Juan José. sí, sí, Ya. profe, pero es una duda con relación a... Entonces, como es 3 a la K, vamos a tener 3 niveles, ¿cierto? Sí, exacto. Ujú. Esos 3 niveles, pues tienen que ser como el nivel basal o el básico y un nivel mayor y uno menor, o pueden ser, por ejemplo, supongamos que estamos analizándolo con el volumen de la muestra, entonces podría ser, por ejemplo, punto 2, punto 15 y punto 10, o tiene que ser uno por encima de punto 2 y uno por debajo. No, Juan José, el objetivo lo pones tú. Hombre, yo quiero disminuir el volumen de muestra para que sea menor la cantidad de muestra que utilizo. Entonces tú lo defines. Entonces voy a tomar punto 2, punto 15 y punto 10. Yo quiero, por ejemplo, disminuir el tiempo de reacción. Entonces voy a tomar 30, 25, 20. O 30, 20 y 10. A ver qué pasa si lo incubo 10 minutos. Pero si tú quieres realmente, digamos, hacer un análisis, es que después de que ustedes lo sepan utilizar, Juan José, la idea es esa, ustedes se van, utilizan el R, utilizan el DesignSphere y miran las diferentes formas y te van a dar cuenta que les da... Y lo más bonito, Juan José, es que ustedes van a ver que después de que usted obtiene los resultados, las conclusiones y los análisis las obtienes en menos de un minuto. Un minuto, esa es la herramienta que da diseño de experimentos. Que es que si tú lo haces por robustez, te demoras mientras sacas todo, mientras analizas, mientras concluyes, mientras calculas efectos, media hora, una hora, un día. Mientras que si lo haces con diseño de experimentos, en un minuto o máximo 10 minuticos, puedes tener conclusiones, análisis y puedes decir, toca volverlo a hacer. O sacar las conclusiones. Esa es la ventaja de hacer diseño de experimentos. No sé si fui clara, Juan José. Sí, profe, muy claro, muchas gracias. Entonces, digamos que tú le bajaste y te diste cuenta que afecta. Entonces, subes un poquito y eso lo puedes hacer en el mismo día. Si tienes reactivos, si te alcanza, mejor dicho, si tienes la viabilidad, lo haces. ¿Por qué? Porque esa es la ventaja de utilizar un diseño de experimentos. Chicos, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos el jueves, ¿ok? Chao, profe. chicos, que les vaya Muchas muy bien. gracias. Hasta luego. Chao, Profe, Michael, gracias. cuídate mucho. Gracias, profe. Chao, chicos, chao, Sergio, cuídense mucho, chao.